Bueno, bienvenidos a todos a Peniel Sur. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar en este momento dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos todos en este momento. Bueno, le doy la gloria a Dios porque esta es la segunda vez que Dios me ha permitido compartir la palabra y quiero que antes de empezar entreguemos este tiempo a Dios. Amén. Bueno, vamos a cerrar por favor nuestros ojos. Vamos a decirle, Señor, gracias, gracias, gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro guía, Señor, nuestro pastor. Hoy en esta mañana, Señor, el centro de esta reunión, Señor, eres tú, Señor. Venimos a buscarte, a que seas tú, Señor, que llenes nuestra vida, Señor, porque solamente en ti, Señor, hay palabras de vida eterna, Dios. Y en esta mañana nuestro compromiso, Señor, es buscarte, Dios. El único Dios inigualable, Señor, el Dios que tiene palabras de vida eterna. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Dejamos en manos, Señor, este tiempo, Señor. Guíame, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Espíritu Santo, Señor, eres bienvenido, Señor, a Peniel Sur. Gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, buenos días a todos. En este momento vamos a compartir uno de los temas más importantes que como cristianos podamos en este momento saber. Antes de empezar, bueno, quiero decirles que el título de la prédica es La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. En este momento, antes de empezar a hablar de la soberanía de Dios, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Job, capítulo 12. Cuando lo tengan, me dicen, por favor, amén. Bueno, ¿cuántos lo tienen ya? ¿Amén? No todos a la vez. Amén. Bueno, empecemos. Entonces capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel, no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es. La fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces son sabios, los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la persecución a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta a las naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz y los hace tambalear como borrachos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes a nivel doctrinal y que es importante para la vida del cristiano y es la sabiduría de Dios. En el capítulo 12 de Job, él comienza a contar las acusaciones que se le han hecho en el capítulo 11. Si usted ve y usted recuerda la historia de Job, puede recordar su vida desde que él era próspero, desde que tenía todo, hasta que llega el momento en que Satanás va a la reunión celestial donde estaba Dios con los ángeles y le dice, si tan solo me permitieras tocar a este hombre, él te maldeciría. Y comienza a ver un transcurso de diferentes situaciones que pasan en la vida de Job, situaciones difíciles. Mueren sus hijos, Dios le quita todo lo que tiene Job, sus posesiones,
Y aún así dice la palabra de Dios que Job no pecó. Entonces, cuando estudiamos este capítulo 12 del libro de Job, nos podemos dar a entender que esta es la respuesta de Job frente a las acusaciones que le hacían en el capítulo 11, de que él no tenía sabiduría ni entendimiento, que él era un pecador y de que además no había ninguna esperanza para poder vivir. Comienza Job desafiando a estos supuestos filósofos y reafirmando que él realmente tenía sabiduría, como lo vamos a ver a continuación, y estudiar, y que él conocía los caminos de Dios. Mis hermanos, santos de Dios, ¿saben ustedes qué es la vida eterna? ¿Saben qué es la vida eterna? Bueno, vamos a ir a la luz de la palabra y nos vamos a ubicar en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Bueno, espérenme un momentico porque yo voy a la velocidad del burro. Juan 17, 3. Dice: esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Amén. Y esto es algo que es supremamente fundamental, es conocer a Dios. De hecho, dice la Biblia que no es un medio para la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Y Dios, más que cualquier otra cosa, quiere que le conozcamos. Porque si en nuestra vida cristiana no profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, al no saber cómo es Dios, vamos a ser engañados. Eso es fundamental, mis queridos hermanos, que podamos conocer quién es Dios, que sabemos, como dice la Biblia, y que la vida eterna es conocer a Dios. Recuerden, mis hermanos, que la doctrina más importante es encontrar el equilibrio entre el conocimiento y la gracia de Dios. Es cierto que el conocimiento puede envanecer, como dice la palabra. El conocimiento envanece. Pero dice la Biblia que el amor edifica. Y en eso tenemos que hacer énfasis en que hay personas que dicen: yo no necesito mucho de la Biblia y del de conocimiento de Dios porque el conocimiento envanece. Eso también es una verdad. Pero también es verdad que el conocimiento es la vida eterna. Y también dice la Biblia en 1 de Pedro que debemos crecer en el conocimiento de Dios. También es verdad que el conocimiento sin el amor y el conocimiento sin el Espíritu se envanece. Por eso no voy a decir no necesito el conocimiento porque me vuelvo un hereje. No puedo decir que no necesito el conocimiento porque la Biblia dice: el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Entonces Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos las Sagradas Escrituras, que tengamos bases teológicas, doctrinales muy fuertes, pero al mismo tiempo el conocimiento se equilibre con nuestra humildad, con nuestra mansedumbre y nuestra apertura al Espíritu Santo. Es cierto, mis queridos hermanos, se nos ha enseñado que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero también tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, porque esto nos permite que nosotros tengamos nuestra base, la fe. La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír de la palabra, ¿sí? Y también en meditar las Escrituras. Así podemos conocerle a Él, conocer qué Él quiere de nosotros, conocer cuál es su voluntad, conocer quién es Él, porque si no le conocemos, ¿cómo vamos a saber de un Dios? Muchas veces, y creo, mis amados hermanos, que fuimos creados bajo la religión tradicional, sea mucho, no teníamos la opción de leer la palabra, o tal vez teníamos la palabra escondida, la Biblia la teníamos empolvada. Mis queridos hermanos, hoy Dios nos quiere decir que es fundamental que podamos conocerle a través de la palabra, que podamos conocer quién es, qué hizo, para qué estamos vivos acá. Si usted ha tenido un momento de dudas, de preguntas, de saber, bueno, Dios, ¿para qué me trajo? Ese es el momento que usted sepa que solamente a través de su palabra, podemos saber que Dios nos ha creado para Él, para sus propósitos. Y es fundamental que para que usted tenga fe, pueda creer quién es Él, pueda saber quién es Él, pueda saber qué hizo por usted. Amén. Bueno, comencemos en esta mañana. ¿Qué es la soberanía de Dios? Antes de responder, quiero enfatizar lo que significa, lo que define la Real Academia Española sobre lo que es la soberanía. Dice el diccionario de la Real Academia Española:
La soberanía es poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como con el plano internacional. Y aquí hacemos énfasis que comúnmente escuchamos que a las naciones se le dice la soberanía de la nación de Colombia, la soberanía del país de Estados Unidos, la soberanía del país de Francia, que cada país, por ejemplo, tiene sus decretos, su espacio, sus decretos, y que nadie puede llegar así de improviso por ejemplo, a entrar a un país y, por ejemplo, sin lo requerido de documentación, sin conocer las leyes de donde uno va, respetar esa soberanía. Mis queridos hermanos, ustedes cantidad de veces han visto a través de las noticias cuando dicen que este avión o aquel otro avión o cualquier barco entró en otro lugar y violó la soberanía. Esa soberanía que viene siendo, como les venía diciendo, esa constitución, las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Si podemos hablar de una soberanía de un país, ese poder, podemos hablar de algo mucho más importante, que es la soberanía de Dios. Antes de enfatizar sobre la soberanía de Dios, es importante que podamos entender que Dios hace lo que le place tanto en el cielo como en la tierra, y por ende constantemente Él lleva a cabo los planes que Él ha determinado para todo lo que es creado, incluso nosotros mismos. Y en esto, mis queridos hermanos, quiero enfatizar algo, que la soberanía de Dios es el poder absoluto de Dios, el control absoluto de Dios sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas que se presentan en el día a día, de que Él es el dueño del universo, que todo fue creado para Él y para Él, de que Él siempre ha existido. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Él es todopoderoso, que nadie puede vencerlo, que nadie es igual a nuestro Dios, de que Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Él no tiene que venir a pedirte permiso, mi hermano, a decirte, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, Él lo que Él quiere, Él lo hace. Y a eso se refiere en la soberanía de Dios, a que Él es todopoderoso, de que Él es inigualable. ¿Quién se puede comparar con Él? Y gloria a Dios que nuestro Dios es así. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos aquí como iglesia, estamos creyendo que hay un Dios todopoderoso, de que hay alguien que es superior a nosotros. La ciencia o la humanidad enseñan de que nosotros dependemos de nuestras propias opiniones, de que seamos fuertes, de que seamos... Por eso, todos esos discursos pueden sonar bonitos, que el amor propio, de que nosotros somos el mismo Dios, pero la realidad es que solamente hay un único Dios verdadero, a Jesucristo el justo, y que Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Amén. Bueno, antes de seguir, quiero enfatizar sobre que Él hace lo que le place tanto en el cielo como en la tierra, y por ende constantemente Él lleva a cabo los planes que Él ha determinado para todo lo que es creado, inclusive nosotros mismos. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso, y nos ha dado la oportunidad de tomar nuestras decisiones si le seguimos a Él o no, si vamos a hacer lo que Él le agrada o no. Si bien Él nos dio la libertad para tomar decisiones por nuestra voluntad, debemos también tener en cuenta de que Dios toma sus decisiones aún con relación a los seres vivos y toda su creación, y por ende podemos hablar del concepto de su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo podría definir como el plan que Dios ha deseado que suceda, y por supuesto sucederá entre su creación, incluido el ser humano. Para hablar de la soberanía de Dios tenemos que volvernos a algo que vimos anteriormente, hace 8 días, con nuestra pastora. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las voluntades de Dios? Podemos decir que existen 3 aspectos de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios revelada. Segundo, la voluntad de Dios disposicional. Y tercero, la voluntad soberana.
¿Qué podemos decir acerca de la voluntad revelada o preceptiva de Dios? Es aquella voluntad que no nos está oculta. Es la faceta de la voluntad de Dios que incluye lo que Dios ha escogido revelarnos en la Biblia. Sus preceptos están claramente declarados. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos hablando del versículo de Miqueas, capítulo 6, verso 8. La voluntad preceptiva de Dios es lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es que digamos la verdad en amor. Efesios 4:15. Usted lo puede notar y lo puede repasar desde su casa. Nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Hechos 3:19. La voluntad revelada de Dios es que no cometamos adulterio. Primera de Corintios 6:18. Ni que nos emborrachemos. Efesios capítulo 5, verso 18. La voluntad revelada de Dios es constantemente hacer sabio al sencillo. Salmo 19:7. Estamos obligados a obedecer la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Sin embargo, tenemos la capacidad de desobedecer. Creo, y todos creemos que ninguno de nosotros somos títeres. Dios nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. La voluntad de Dios para Adán y Eva era ser fructíferos y multiplicarse, cuidar el jardín, sojuzgar la tierra y no comer de cierto árbol. Todos recuerdan la historia de cuando Adán y Eva comieron del fruto de aquel árbol que Dios le había dicho, no comerás de este árbol. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la voluntad preceptiva de Dios, es decir, la voluntad revelada de Dios. Lamentablemente se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios. Génesis 3. Las consecuencias que sufrieron demostraron que no podía haber excusa de su pecado. Tampoco podemos pretender que nuestro pecado simplemente cumpla la voluntad soberana de Dios, como si eso no nos absorbiera la culpa. La voluntad de Dios era que Jesús sufriera y muriera, pero los responsables de su muerte tuvieron que rendir sus cuentas. Bueno, lo segundo, la voluntad disposicional de Dios tiene que ver con su actitud. Su voluntad disposicional es lo que le agrada o desagrada. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4. Esta es una expresión de la disposición de Dios hacia los perdidos. Él quiere que se salven. Si no fuera así, no habría enviado a un Salvador. Aunque el corazón de Dios desea que todos se salven, no todos se salvan. Por lo tanto, hay una diferencia entre la voluntad disposicional y su voluntad soberana. Y la voluntad soberana de Dios es la voluntad soberana o decretiva de Dios. Se conoce como la voluntad oculta. Es soberana porque muestra a Dios como el soberano gobernante del universo, que ordena todo lo que sucede. Es decretiva porque involucra los decretos de Dios. Es oculta porque normalmente no somos conscientes de ese aspecto de la voluntad de Dios hasta que sucede lo que Él ha decretado. No hay nada que ocurra que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, fue la voluntad soberana de Dios que José fuera llevado a Egipto, padeciera en la prisión del faraón, interpretara los sueños del rey y finalmente salvara a sus hermanos, finalmente salvar a su pueblo del hambre y fuera honrado por todos. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 37, verso 50. Génesis capítulo 37, verso 50. Amén. Espérame un segundo. Génesis capítulo 37, verso 50. Bueno, posiblemente me equivoqué en este momento. Al principio José y sus hermanos ignoraban por completo la voluntad de Dios en estos asuntos, pero a medida que avanzaba el plan de Dios se hacía más evidente. Se los quedo viendo, mis hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 11.
Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Dios describe cómo Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habla de la voluntad soberana y decretiva de Dios. Dios mismo expresa el hecho de su voluntad soberana en Isaías 46:10. Por favor, nos ubicamos en Isaías 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Y en esto podemos ver que Dios es soberano, de que nadie le puede decir a Dios: detente, no hagas esto o lo otro. Solamente Él cumple sus planes, Él hace lo que Él desee, Él es soberano, Él es Dios. Él hace lo que Él place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios. Su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su control sobre las decisiones de todas sus criaturas. Ninguna criatura o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de sus límites. Mis hermanos, es importante que conozcamos algo sobre la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios no siempre está revelada para nosotros. Su voluntad soberana es aquello que Él ha decretado y, como se puede decir coloquialmente, tras bambalinas, detrás del telón, Él es el que está actuando. Realmente podríamos decir, mis hermanos, que nuestra vida es como una película. Siempre lo comparo como una película. Una película que tiene un inicio, una trama, tiene un final. Y siempre nuestra vida en las manos de Dios. Él conoce desde el principio los planes que Él ha diseñado para nosotros, desde el inicio hasta el fin. Y es aquí donde podemos hablar de que la soberanía, si bien es una voluntad secreta, es una voluntad de que no sabemos cómo Dios está actuando, pero podemos creer de que Dios tiene el control absoluto de toda circunstancia, de toda situación que se presenta en nuestra vida. Es importante que comencemos a entender la importancia de la soberanía de Dios, ya que comúnmente la soberanía de Dios parece ser cuestionada con mayor frecuencia y fuerza. Parece que le permitiéramos estar a Dios en cualquier parte, excepto en su trono, gobernando su universo según su voluntad soberana. Muchas veces, hasta los mismos escritores cristianos dicen que hacen libros que son útiles para muchos, pueden en sus escritores bajar a Dios de su trono. Una de las afirmaciones más comunes es que Dios se limitó a sí mismo voluntariamente a las acciones de los hombres para darles libertad. Por ejemplo, Andrew Murray escribió: dar al hombre con una voluntad libre y hacerlo socio en el gobierno de la tierra. Dios se limitó a sí mismo, se hizo dependiente de lo que el hombre haría. El hombre, a través de su oración, tendría la medida de lo que Dios podría hacer en bendición. Otros escritores no reconocen la mano controladora de Dios, ya sea dirigiendo, permitiendo cada acontecimiento de nuestras vidas. Uno, por ejemplo, dice que algunas veces el sufrimiento llega por el infortunio o accidente, que son cosas que suceden y que el dolor se atraviesa en nuestro camino debido a circunstancias que están más allá de nuestro control. Tales afirmaciones es más que simple discusión teológica. La confianza en la soberanía de Dios en todo lo que nos afecta es crucial para nuestra fe en Él. Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Su amor puede ser infinito, pero si su poder y su propósito pueden frustrarse, no podemos confiar en Él. Usted me puede confiar sus más valiosas posesiones, y yo puedo amarle y mi deseo respetar su confianza puede ser sincero. Pero si no tengo el poder o la habilidad para proteger sus objetos de valor, usted en realidad no me los puede confiar. Y mis hermanos, acá hay un ejemplo sencillo. Si usted le confía algo a una persona y el deseo de esa persona es cuidar lo que éste le ha entregado, él puede tener un buen deseo y una buena intención. Usted no sabe, mi amado hermano, si llega en algún momento que a esa persona la roben o que se le pierda lo que usted le entregó. Entonces,
Ahí habla la diferencia de cómo son los seres humanos y cómo es Dios. Dios es absolutamente soberano. Podemos confiar en Él, porque si no fuera así, si creyéramos que Dios solamente está para algunos asuntos y Él no está para gobernar toda su creación, simplemente, mis hermanos, no podríamos confiar en Él. Hoy en esta mañana, la invitación a que podamos creer de que Dios está en el control absoluto de toda situación, de que nada se le escapa a sus ojos, de que nada está oculto para Él. Si algunas cosas estuvieran ocultas para Él, no podríamos confiar en Él. Pero todo es lo contrario. La Biblia nos enseña de que Él es soberano, de que a Él nada le coge por sorpresa. Y en Él podemos confiar. Así que, mis amados hermanos, el mismo Dios que controla y sustenta el universo es el mismo que dice que aún nuestros cabellos están contados. Nuestros cabellos están contados y ni uno solo cae al piso, porque aún Él es soberano y aún nuestros cabellos están contados por Él. Y en esto quiero enfatizar en lo siguiente, mis hermanos. ¿Quién es el ser humano para que en Él piense, sabiendo que Él lo llena todo? Quiero que dimensionen esto, el tamaño del universo. El universo suele ser infinito a nuestros ojos. Cuando vemos el universo, entendemos que el ser humano es más pequeño que un grano de arena. Y aún así, Él dice que Él da la vida por sus ovejas y que nadie se las quita de las manos. Intente usted, mi amado hermano, coger un grano de arena y cuidarlo, sostenerlo, guardarlo en su bolsillo y que no se le pierda. ¿Puede hacer eso usted? ¿Puede alguno de ustedes cuidar algo tan pequeño sin que se pierda? Nadie podría hacerlo. Pero aún Dios crea cosas más pequeñas que nosotros. Como dice su palabra en los evangelios, mire los pájaros que no se preocupan por su vestimenta, ni cómo de lo que comen. Y dice la palabra de Dios que ni aún Salomón en su majestad se vistió realmente como lo hicieron aquellos, como Dios vistió a esos pajaritos. Usted ve la naturaleza. Usted ha visto, por ejemplo, las aves como por ejemplo son los pavos. Usted ve el plumaje tan bonito. Usted ve las cacatúas con su peinado bonito. El león con su melena. El tiburón con sus dientes. Y usted sabe de que Dios ha creado y ha formado a cada uno de esos animales y que los sustenta. ¿Usted cuándo ha visto a un león preocupado de decir, no, mañana qué voy a comer? No, mañana qué voy a hacer con mi vida? ¿Será que sí voy a poder tener hijos? ¿Usted cuándo ve que un delfín se esté preocupando por eso? Ninguno. Pero a Dios aún así, a todos lo sustenta. Al león le coloca su venadito ahí para que vaya y vaya y lo case. Al pajarito, el mismo Dios ha creado la naturaleza y sustenta todo con el poder de su palabra. Dios ha permitido que creen los árboles, las semillas, y a través de eso los pajaritos van y se alimentan. ¿Sí? El pajarito no tiene que preocuparse por pagar un arriendo. Un pajarito no tiene que preocuparse por eso. Dios ha permitido y le ha dado sabiduría al pajarito para que cree el nido. Y Dios, con el poder de su palabra, sustenta toda su creación. Amén. Vamos a hablar de algo que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación, para su gloria y el bienestar de su pueblo. Observe de nuevo los términos ilimitados. Preocupación constante, gobierno absoluto. Toda creación, nada escapa a su cuidado y control. Incluso el virus más pequeño, aún para que llegue y toque a Dios tiene el control de todo. Aún del virus más pequeño,
Imagínense el poder y absoluto control de Dios, que creó lo que se llama los átomos. ¿Usted sabe el tamaño de un átomo? Un átomo, bueno, antiguamente se creía que el átomo era la partícula más pequeña. Ahorita existe otra, pero que se me sale de mi conocimiento, que en este momento hay algo más pequeño que un átomo. Pero el átomo viene siendo lo más pequeño. El objetivo de la providencia de Dios, su gloria y el bien de su pueblo. Estos dos propósitos nunca se oponen, pues siempre guardan relación. Dios nunca busca su gloria a expensas del bien de su pueblo, ni busca nuestro bien a expensas de su gloria. Él ha diseñado su propósito eterno para que su gloria y nuestro bien estén estrechamente unidos. Qué consuelo y tranquilidad debe ser para nosotros. Si vamos a aprender a confiar en Dios en la adversidad, también debemos creer que así como Dios no permitirá que nada arruine su gloria, tampoco permitirá que nada dañe el bien que Él está ejerciendo en y por nosotros. Amén. Dios nos sustenta. Este es otro de los temas. La acción sustentadora de Cristo va más allá de la creación inanimada. La Biblia dice que Él le da la vida a todo. Vamos por favor a Nehemías 9:6. Nehemías, por favor, lo puedes colocar, capítulo 9, versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y a los ángeles del cielo te adoran. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba entre los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Por favor, mi querida Eli, vamos a Salmo 147, versículo 8 y 9. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la tierra en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chilla. Amén. Dios nos creó y luego se fue. Dios no nos creó y luego se fue, sino que constantemente sostiene lo que Él hizo. La Biblia enseña que Él nos mantiene con vida a usted y a mí. Él es quien da vida a todos, el aliento y todas las cosas, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 25 al 28. Y las manos humanas no pueden servir, está hablando de Dios, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Amén. En esta mañana nos gloriamos, porque solamente su palabra nos trae la firmeza de que Él es el creador de todo. Usted puede escucharme a mí, amado hermano, puede escuchar a cualquier persona en la tierra, en su ciudad, en su familia, que dice, no, confíe en Dios, crea que Dios es el que le da el alimento. Y usted en este momento lo puede creer, pero va a haber momentos en que su confianza se va a ver debilitada cuando usted esté pasando una situación donde no haya empleo, alguna situación donde usted tal vez esté pasando por una situación de separación, una situación donde tal vez usted encuentra un familiar en estado de drogadicción. Y hoy la invitación, mi amado hermano, es que pueda confiar
Porque hoy, más allá de lo que yo soy el instrumento que Dios está utilizando en este momento, pero lo que habla es la Biblia. Y solamente la fe viene por el oír la palabra. Y esta es una invitación, mi hermano, para que podamos seguir leyendo su palabra, de que no conozcamos que Dios dice en su palabra, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos de su descendencia. Él suple nuestro alimento diario. Nuestros tiempos están en sus manos. Ubiquemos Salmo 31:15, por favor. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Cada bocado que comemos es un regalo que viene de su mano. Y cada día que vivimos está determinado por Él, quien no nos ha abandonado nuestros propios recursos, el capricho de la naturaleza o las acciones siniestras de otras personas. No, Él constantemente sustenta, provee y cuida de nosotros en todo momento de cada día. Podemos confiar en Él. El control absoluto, total control absoluto de Dios. La Biblia también enseña que Dios gobierna el universo. Es decir, no solo la creación inanimada, sino también todas las acciones de la criatura, tanto hombres como animales. Él es llamado el gobernante de todas las cosas. Primera de Crónicas 29:12. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Amén. Único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Oh Señor, tú eres glorioso. Tu palabra dice en 1 de Timoteo 6:15, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Mateo 10:29. Jeremías pregunta, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lamentaciones 3:37. Por favor, ¿me puedes acompañar? Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Oh Padre Celestial. Eso es sabiduría de Dios. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pueda dar cuentas de sus actos. Vamos a ver Daniel 4:35. Todos de los hombres de la tierra son como nada comparados con Él. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Amén. Podemos creer que Dios hace lo que Él quiere en medio de nuestra vida, en medio de toda su creación. Mis amados hermanos, es fácil creer que Dios está obrando en la vida de otras personas, de que Dios hace o no hace en la vida de otras personas. Tal vez usted ha leído o ha escuchado los testimonios de otras personas, pero generalmente en muchas ocasiones tenemos miedo y no creemos de que Dios está al control de nuestra vida y nuestras circunstancias. Tal vez en su vida hay momentos donde llegan promesas de Dios, promesas, algún anhelo de su corazón cumplido, y es fácil decir, bueno, en su soberanía Dios cumplió el anhelo de mi corazón, me permitió llegar a un puesto más alto. En la soberanía de Dios, Dios me permitió hallar esposa, para los que están solteros. En la soberanía de Dios, Dios me permitió ser madre o ser padre. Es muy fácil hablar de que Dios, cuando ha hecho alguna circunstancia, de que Dios ha sido soberano en mi vida, cuando ha hecho algo a favor de mí. Pero a veces, amados hermanos, nos cuesta creer de que Dios es soberano cuando de repente llega un momento de que algún familiar de nosotros parte. Sucede algún evento inesperado y resulta que llega
y tal vez algún familiar suyo fue asesinado. Tal vez algún familiar suyo sufrió algún accidente y partió de este mundo. Nos cuesta creer que Dios es soberano cuando suceden las circunstancias difíciles. Nos cuesta creer. Y decimos, ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estabas, Señor, cuando te pedí por esto o aquello? Y aún así me echaron de mi trabajo. ¿Tú dónde estabas? Hoy, amado hermano, quiero decirle que Dios, aún en las circunstancias difíciles, Él ha sido soberano. Él es el que lleva el control de todas circunstancias, como decíamos ahorita en Hechos, el libro de capítulo de Hechos. En Él nos movemos y existimos. Tal vez usted esté pasando por una situación donde no tenga trabajo. Tal vez no tiene algo para comer. Pero este es el momento para que usted, más allá de lo que está diciendo un hombre, en este momento parado delante de usted, crea lo que dice la palabra. Si tal vez usted está tomando notas, usted se puede dar cuenta de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control absoluto. No lo digo yo, le dice la palabra. Amén. Bueno, sigamos en el tema. El amor para Dios nosotros no nos hace inmunes al dolor y la angustia. El amor de Dios no nos hace inmunes. También es cierto que todas las ocasiones de dolor y adversidad están bajo el control absoluto y perfecto, control de Dios. Si Él controla las circunstancias del pajarillo, ¿cuánto más lo hará con aquellas circunstancias que nos afectan? Dios nos aleja dejándonos a merced de eventos del azar sin control. Dice su palabra, Salmos 33, del versículo 10 al 11, por favor. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala también, busque en su palabra. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Para apoyar la anterior afirmación de que Dios nunca permite que las personas actúen contra a su voluntad soberana, tenga en cuenta los siguientes pasajes de la Escritura. Hoy vamos a ver bastante palabra, pero bueno, por cuestión de tiempo se los voy a leer. Si usted quiere, tome nota de esto. Proverbios capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16, 9. Podemos hacer nuestros propios planes, pero el Señor determina nuestros pasos, dice la Nueva Versión Internacional. El corazón genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por favor, vamos a Proverbios 19, 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 21:30. Por favor, vamos a Proverbios 21:30. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Eclesiastés 7:13, por favor. Eclesiastés capítulo 7, verso 13. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Amén. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin pedir permiso, sin permiso del Señor? Más bien nuestra actitud es como dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 15. Santiago 4:15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa debe ser nuestra actitud. Mi amado hermano, usted puede ser y plantear, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. La realidad, mi amado hermano, es que usted no sabe en qué momento usted pueda sufrir un infarto.
y caer y morir. Usted no sabe qué tipo de situación puede presentarse. Usted va caminando por la calle y tal vez pasa un coche y lo atropella. Es por eso, no les estoy deseando el mal, aclaro está. Les estoy diciendo una enseñanza que es totalmente bíblica. De en vez de decir mañana haremos esto y aquello, en vez de decir mañana comamos y veamos que mañana moriremos, nuestra actitud debe ser decir, como dice el libro de Santiago 4, que dice, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere haremos esto. Yo le invito a que usted ponga su vida en las manos de Dios, porque sus manos son seguras. Solo Él tiene el control de cada circunstancia. Su palabra dice en Proverbios 19:21, como ya lo leímos, que el hombre piense en su camino, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Usted no puede lograr ir a determinado lugar si no es por el propósito de Dios. Oh, soberano Dios, tú tienes el control de todo, amén. Hacemos planes, pero todos estos pueden tener éxito cuando están de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún plan en su contra de su propósito puede tener éxito. Nada puede enderezar lo que Él ha torcido o torcer lo que Él ha hecho. Ningún emperador, rey, supervisor, profesor, entrenador puede hablar y hacer que algo suceda sin que el Señor primero lo haya decretado o permitido. Nadie puede decir haré esto o aquello y hace que suceda si no es parte de la voluntad de Dios. ¿Qué desafío, qué estímulo para confiar en Dios debería ser para nosotros este aspecto de su soberanía? ¿Alguien te quiere hacer daño? Esta persona no puede absolutamente ejecutar su malicioso plan, a menos de que Dios lo haya ordenado primero. Ni los actos malintencionados y maliciosos, ni los errores involuntarios de las personas pueden impedir el propósito que Dios tiene para nosotros. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Proverbios 21:30. El gobernante Félix, cometiendo un acto completamente injusto, porque quería consagrarse con los israelitas, mantuvo al apóstol Pablo en prisión durante más de 2 años. Hechos 24:27. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. José estuvo en prisión durante 2 años porque el copero del faraón se olvidó de él. Génesis 40:14, por favor. Te pido que te acuerdes de mí y que me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Génesis 41:1. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Aquellos 2 santos hombres fueron dejados en prisión para languidecer, uno por una deliberada injusticia y el otro por un inexcusable olvido. Pero las 2 situaciones difíciles estaban bajo el control soberano de un Dios infinitamente sabio, infinitamente amoroso. Amén. Uno de nuestros problemas con la soberanía de Dios es que con frecuencia no parece que Él tuviera el control de las circunstancias de nuestras vidas. Vemos personas injustas, descuidadas y hasta evidentemente malas, haciendo cosas que nos afectan. Experimentamos las consecuencias de los errores y fallas de otras personas. Incluso hacemos cosas tontas, pecaminosas, teniendo que cosechar con frecuencia el amargo fruto de nuestras acciones. Es difícil ver a Dios trabajar por medio de causas secundarias o en frágiles y pecadores seres humanos, pero es su habilidad de organizar diversas acciones humanas para cumplir su propósito, lo que hace que su soberanía sea maravillosa y misteriosa. Ningún cristiano que crea en la Biblia tiene dificultad para creer que Dios puede hacer y ha hecho milagros, como por ejemplo su intervención soberana, pero directa en los asuntos de las personas. Sin tener en cuenta nuestra posición teológica,
con respecto a los milagros que ocurren hoy en día, todos aceptamos indiscutiblemente la validez de los milagros registrados en la Escritura. Pero creer en la soberanía de Dios cuando no vemos su intervención directa, cuando ésta, por así decirlo, está trabajando completamente detrás del escenario, a través de circunstancias y personas comunes, es aún más importante. Cuando nosotros leemos el libro de Esther, ¿quiénes han leído el libro de Esther? Que me digan amén. Encontramos que el pueblo de Dios aún estaba en la cautividad. Y resulta que surgió un hombre llamado Amán, un hombre perverso que quería destruir a los judíos. ¿Todo por qué? Porque había un señor llamado Mardoqueo que cuidaba la entrada del palacio del rey. Pero resulta que el gobernador, el rey de ese momento en Babilonia, le había dado poder y, digámoslo, entre comillas, soberanía a Amán. Un poder que podía ejercer sobre las personas que él tuviera a su cargo. Y como Mardoqueo no se arrodilló ni le rindió culto a Amán como él solicitaba a todos los israelitas y judíos y a todos los del pueblo, Mardoqueo quiso extinguir al pueblo judío. Pero resulta que, Amán quería destruir al pueblo judío. Pero lo que no sabía es que Dios organizó las circunstancias para que al reino llegara una mujer llamada Esther. La Biblia la describe como una mujer supremamente hermosa, muy hermosa, que Dios la llevó a que fuera el instrumento para que el pueblo judío no fuera destruido. Y dice la palabra, usted lo puede meditar, el libro de Esther, que en algún momento el rey tuvo sueños, estaba intranquilo y no podía dormir, y solicitó que le leyeran el libro de Crónicas que también tenemos en la palabra de Dios. Y resulta que lee acerca de cómo Mardoqueo, el hombre que no se rindió ante los pies de Amán, cómo Mardoqueo había hecho o había sido utilizado para que destronara al rey anterior al rey de que estamos hablando. Y entonces el rey pregunta, ¿qué podemos hacer para honrar a Mardoqueo? Porque no había sido honrado, ¿cómo podemos honrarlo? Y en fin, al final de la historia, Amán resulta siendo destruido por haber planeado mal. Si usted lee el libro de Esther, no se habla de hecho de Dios como tal, pero es un libro pequeño, corto, donde usted puede ver quién que organizó las circunstancias, quien organizó todo para que no fuera destruido el pueblo judío, fue el Dios soberano. Y esa es nuestra confianza, de que si Dios ha sido soberano en la Biblia, Dios también es soberano en nuestra vida. Tendemos la creencia de creer de que Dios hizo milagros, tal vez en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero no creemos de que Dios muchas veces está obrando en nuestra vida. Y es algo que tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, porque muchas veces hemos tenido incredulidad frente a lo que Dios ha dicho. Dios es soberano. Dios sigue siendo nuestro Padre Celestial. Dios lo ha creado a usted y a mí para buenas obras. Leamos por último Efesios capítulo 1, verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Amén. Y por último, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Continúa, por favor. ¿Qué podemos decir de acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no se nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos somos si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o en amenaza bajo muerte, de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. ¡Amén! ¡Y amén! Gloria a Dios. Le pido a mi hermano querido que se pueda colocar en sus pies. Oh, glorioso Dios, santo, santo, nuestro Dios eres tú, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? Tu gloria, Señor, tu magnificencia, Señor. Tú eres el soberano, Señor. Oh, glorioso Dios, Señor, tú eres nuestro Dios. Definitivamente podemos confiar en ti, Señor. Tú eres nuestra gloria, Señor, quien levanta nuestra cabeza, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado, Señor, de confiar en ti, Señor, en tu grandeza, Señor. En que tú, Señor, tú eres el control de todas las cosas, Señor. Oh, soberano Rey, Señor, en esta mañana venimos, Señor, con un corazón rendido ante ti, Señor, creyendo, Señor, de que tú estás al control de toda circunstancia, todo lo que sucede. Nada te coge por sorpresa, mi Dios. Nada, Señor, absolutamente, Señor. Oh, Señor, ¿quién se puede comparar a tu nombre, Señor? No hay ninguno como tú, Señor. Tu palabra dice que no hay ninguno en el cual haya salvación, sino en ti, Cristo Jesús, porque no hay ninguno otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Suya es la grandeza, suya es la victoria, suya es la soberanía. Él tiene el control absoluto de cada circunstancia. Señor, en esta mañana te pedimos, enséñanos a confiar en ti, en que tú, Señor, me cuidas, me guardas, me transformas, que tienes el control soberano de aquellas circunstancias que son difíciles, de aquellas circunstancias donde aparentemente lo que me ha pasado es malo. Oh, Señor, hoy recuerdo lo que tu palabra me dice, que si yo te amo, todas las cosas que suceden en mi vida suceden para nuestro bien. Oh, soberano Dios, creo que mi futuro está en tus manos. Creo que mi futuro está, Señor, en ti, Señor. Creo, Señor, de que tú no me has abandonado ni a mí, Señor, ni a nadie, Señor. Creo que tú, Señor, eres Dios. Renueva mi fe, Señor, renueva mi esperanza. Quiero creer en ti, Señor.
Quiero creer en ti a pesar de que las circunstancias sean difíciles, Señor. Que decido creer en ti, Señor, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no vea respuesta, Señor. Yo creo que tú eres soberano, Dios, de que nada te toma por sorpresa, Señor, y que aquello que aparentemente que ha sucedido, de que es difícil, creo que tú tienes el control, Señor. Creo, Señor, en esta mañana que tú cumplirás tu propósito en mí, Señor. Oh, soberano, Señor. Tú eres Dios, Señor, tu palabra lo dijo. Que el Señor hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Oh, Señor, tú lo gobiernas todo. Si aún, Señor, tú le diste alimento a los pajarillos y sustentas toda la creación, ¿cuánto más valiosos somos nosotros, Señor? Tú lo dices en tu palabra, Señor. Glorioso eres, Señor. Oh, amado hermano que nos está viendo a través de la cámara, si este mensaje ha sido de edificación para ti, te invitamos a que nos sigas acompañando a través de nuestras redes, que sigas siendo edificado por la palabra. Pedimos también por usted, amado hermano, que Dios está con usted, de que acá en Peñiel Sur le amamos. Gracias por vernos a través de las plataformas. Si alguien en este momento ha decidido conocer a Cristo, que pueda rendir su corazón y creer que Cristo es el Señor. Su palabra dice que con la fe, que con el corazón se cree para justicia, pero con la fe se cree para salvación. Y le invito a que ore en su lugar. Señor, ven a este lugar, Señor. Señor, te pido que perdones mis pecados, mis fallas, que perdones mis errores, Señor. Hoy quiero renovar mi compromiso contigo. Quiero venir hacia ti, Señor. Hoy decido creer que tú eres Dios. Hoy decido aceptarte como el Señor y sobre el Señor de toda mi vida, Señor. Creo que tú eres Jesús, el Señor, el que me salvó de mi pecado, de la ira de Dios. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de ti. Amén. Vamos a adorar al Señor y a decirle: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Bueno, mis amados hermanos, a uno de los que están en las redes, les doy las gracias por haber estado este ratico acompañándonos. Y espero que este mensaje haya sido de su edificación. Dios les bendiga mucho. Chao. Bendiciones.